lenguas o idiomas. Muchos engañadores andan predicando que si no hablas en lenguas extrañas no sos salvo, porque no has recibido el Espíritu Santo según ellos. Pero veamos qué dicen las Escrituras al respecto. Los apóstoles el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, no hablaban en lenguas extrañas, sino en otros idiomas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Cómo sería posible que se cumpliera, mis amados hermanos, esta profecía si los discípulos encargados de predicar hablaran en un solo idioma o en una única lengua? Era necesario que ellos hablaran en otros idiomas para llevar el Evangelio. Se les dio lenguas repartidas para que pudieran hablar en otros idiomas. ¿Sería posible que se cumpliera esta profecía si los discípulos encargados de predicar hablaban en una única y misma lengua? A ellos se les dio lenguas repartidas para que pudieran hablar en otros idiomas y el Evangelio pudiese ser predicado a toda lengua, pueblo, tribu y nación. En el día de Pentecostés, en Hechos 2:13, dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, creyentes y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir estos? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Mis amados hermanos, el verdadero hablar en lenguas es que Dios te use repentinamente con otro idioma para edificar a una persona extranjera que tiene otro idioma distinto al tuyo, pero sin tomar clases de idiomas, sino dadas por el Espíritu Santo, como ocurrían en aquellos tiempos, que los apóstoles no tomaban cursos de idiomas, sino que fue por el Espíritu Santo, para comunicar las maravillas de Dios, su Evangelio, y que los incrédulos queden maravillados del poder de Dios, como pasó en Pentecostés, que muchas personas de otros países se maravillaban de ver que estos hablaban en sus propias lenguas y ellos les entendían. Hay otro tipo de lenguas que no son terrenales y son a las que se refiere el apóstol Pablo. Primera de Corintios 13:1-2 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo habla en exageración para mostrar la excelencia del amor. Tal vez los ángeles tengan sus propios idiomas, pero nosotros no somos ángeles para decir que hablamos como ellos. En 1 Corintios 14, 13, 19 dice: por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14:22. En pocas palabras, la práctica de glosolalia no es un don de lenguas bíblicos. Pablo explica muy claramente que el propósito del don de hablar en lenguas era una señal para aquellos que no creían, para esparcir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Lo que hoy día muchos llaman lenguas angelicales y que solo es un balbuceo, eso no edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 26, 31 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más 3, o por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Allí se pide que todo se haga en orden y que haya un intérprete para que la iglesia sea edificada y sea en turnos y no todos al tiempo, como se escucha hoy en día en las mal llamadas iglesias, que todos hablan cosas que no se entienden y que no edifican, y todos al mismo tiempo. Hay personas que se autoengañan pensando que hablan lenguas, pero el balbuceo solo es cosa que se aprende y se repite, algo que la mente inventa, palabras repetidas sin sentido. Esto es algo mecánico y se aprende, y esto se llama glosolalia. Glosolalia, lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propia del habla infantil, y también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicológicos. Hay algunos cristianos, especialmente dentro del movimiento pentecostal, quienes creen que hay una explicación sobrenatural para la glosolalia similar a la descrita en el Nuevo Testamento. Ellos creen que el principal propósito del don de hablar en lenguas es el manifestar que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos, al igual que en el día de Pentecostés, Hechos 2, lo cual fue profetizado por Joel, y esto es falso, mis amados hermanos, así que tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que a veces creemos. No todo lo que el hombre habla es verdad. Para eso el Señor nos ha dejado la palabra, donde allí todo es más claro, y analicemos y juzguemos lo que escuchamos. No digamos amén a todo lo que escuchamos y mucho menos algo que no entendemos. Espero este estudio sea de gran bendición y edificación para todos. Gracia y paz, mis amados hermanos.